Bueno, muy buenos días para todos. Hoy vamos a hablar de esta es una de las enfermedades micóticas sistémicas más importantes. El trío realmente ahí la componen coccidioidomicosis, blastomicosis y esporotricosis es otra allí bien importante de las que son los dimórficos térmicos. Hace parte de este grupo, pues, que ustedes ya conocen de sobra las características, pero hace parte también del grupo de las micosis endémicas, donde está la paracoccidioidomicosis, que precisamente era considerada, como les comenté hace un par de clases, la blastomicosis suramericana. Está allí también Histoplasma capsulatum, que es la histoplasmosis que es así está en todo el continente, y está la blastomicosis, que sería una enfermedad ya un poco más propia de Norteamérica, pero con importancia clínica grande debido a la dificultad de su diagnóstico y al tipo de enfermedad que puede producir con compromiso cutáneo, pulmonar o del sistema nervioso central, que muchas veces puede ocurrir en pacientes sanos. Ustedes han visto que histoplasma, paracoccidio, generalmente la enfermedad devastadora es muy relacionada con el paciente inmunodeprimido. En blastomicosis no lo es, básicamente por algunos mecanismos que tiene el hongo para evadir el sistema inmune. Entonces, en algunos pacientes que reciben un buen inóculo pueden tener una enfermedad devastadora como un paciente con VIH. Entonces, este hongo es un clásico norteamericano, es la enfermedad de Chicago descrita por Gilchrist en 1894, ya en la consolidación como tal de la era dorada de la microbiología. Recuerden ustedes que los principios de Koch se habían descubierto en 1888 con el descubrimiento de la tuberculosis, y ya por esa época ya se venía hablando pues de la posibilidad de atribuir a múltiples enfermedades infecciosas, a múltiples enfermedades un origen infeccioso. En este caso, y en colaboración con Stokes, uno de los grandes clínicos norteamericanos de finales del siglo XIX, se pudo establecer que la causa de la enfermedad era realmente un hongo y no un protozoo. Inicialmente se pensó que probablemente era un protozoo, más sin embargo, gracias a un experimento que se hizo con una infección en un perro, se logró entonces demostrar, muy parecido a los principios de Koch, se logró demostrar el carácter patógeno del hongo y cómo la enfermedad era causada como tal por un patógeno micótico y no un protozoario. En este sentido, la importancia del descubrimiento permitió ya ponerle una etiología a esta enfermedad de Chicago, que cursaba generalmente muy parecida a la tuberculosis, y en esta época pues era bastante como una tuberculosis, todavía no habían tratamientos efectivos, pero tenía un fuerte componente cutáneo, que era lo que llamaba la atención de los investigadores. Años después se descubriría la blastomicosis aparentemente en Latinoamérica, que resultaría ser paracoccidio, y esto permite pues entender la distribución de las dos enfermedades, o sea, histoplasma en todo el continente, paracoccidio en Sudamérica y blastomicosis en Norteamérica. Este es un hongo que hace parte de los onigenales y de los alejomicetáceos. Esta familia, ahí es donde están los famosos dimórficos térmicos, entonces este es muy cercanito a histoplasma, a Sporotrix y a Coccidioides imitis, que es la fiebre del desierto. Se caracteriza, y lo ven acá, por unas levaduras de pared muy gruesa, y eso es precisamente una de las características que se ven en las pruebas. Eso lo vamos a ver más adelante, pero esto es un ascomiceto que tiene la característica de dimórfico térmico. Este entonces tiene las dos formas de moil levadura. La forma de transmisión son realmente las esporas que se forman en los conidios, que se forman en los cultivos en forma de moho a la temperatura del ambiente, y esto hace que esta enfermedad, junto con la histoplasmosis, sea necesario analizarla en laboratorios de bioseguridad seria, o sea, bioseguridad 3, puesto que el cultivo, si uno abriera la caja de Petri y manipula mal en un sitio donde no haya una cámara de flujo laminar cerrado, pues uno se puede respirar las esporas como si fuera un paciente. Entonces, vamos a ver que pueden haber formas pulmonares diseminadas, pero lo más importante, o lo que más lleva a veces a hacer el diagnóstico, es las formas cutáneas, y eso tiene que ver un poco con el patrón histológico, y nos va a permitir hacer diferenciaciones o diagnósticos diferenciales con cositas que ya hemos visto, y eso es lo interesante de esta clase. Entonces, generalmente el hongo va a ser dimórfico, esto es lo que vamos a ver en los pacientes, las levaduras con la pared gruesa, y la enfermedad va a producir una enfermedad piogranulomatosa sistémica. Este es el truco que uno se puede dar cuenta en la histopatología, que lo va a diferenciar de
otras enfermedades, como por ejemplo la histoplasmosis o la tuberculosis, que causan es una enfermedad granulomatosa, pero con calcificación, ¿sí? Ahorita vamos a hablar un poquito de estos patrones, pero esto tiene que ver un poco es con la posibilidad de reclutar neutrófilos y de reclutar macrófagos y de que estas sean las células primarias allí en las lesiones. Generalmente la infección inicial, como en todas estas, muchos pacientes se hicieron estudios de seroprevalencia en las regiones endémicas de Estados Unidos. Eso no se puede hacer acá, obviamente aquí el hongo es simplemente importado. Y se ha encontrado que de todos los pacientes que respiran infecciones, muy probablemente entre el 50 y 60% sean asintomáticos. Por el efecto inóculo, uno respira un inóculo pequeño, el sistema inmune, los macrófagos y los neutrófilos son capaces de eliminar la infección y no va más allá de esto. Obviamente, si el paciente es inmunodeprimido, el inóculo puede ser menor. Entonces, ya cuando en los pacientes hay dos mecanismos de transmisión. El clásico es a través de los conidios que uno se lo respira, pero en algunos pacientes se puede hacer una inoculación traumática directa en la piel, ¿sí? Y esta inoculación directa en la piel puede producir lesiones allí en la zona específica. No es la forma más frecuente y por eso no la vimos, esta patología no la vimos en las micosis subcutáneas, porque ese es como casi que el mecanismo de transmisión de la esporotricosis o el micetoma. En este caso no se ve ese patrón y lo que vemos es que los pacientes que sí se les da la forma diseminada con compromiso de múltiples órganos, generalmente es una diseminación hematógena a partir del pulmón, básicamente porque el pulmón a las células y a los macrófagos les queda a veces difícil detectar este hongo. Ahorita vamos a ver por qué. Entonces, vamos a ver esa parte básicas de cómo es el comportamiento del hongo, cuáles son los factores de virulencia que explican un poco la patología y las manifestaciones clínicas de esta enfermedad. Entonces, las rutas de entrada, como habíamos dicho, son estas: la cutánea por inoculación traumática. Hay que preguntar entonces siempre por antecedentes de lesión con biomasa vegetal, estando, por ejemplo, en actividades al aire libre en el sur de los Estados Unidos, pacientes que hagan rafting, que hagan actividades alrededor de los ríos, o que simplemente estén en estos bosques que ahorita vamos a ver, pues, las zonas de influencia, que es en todo el centro sur de los Estados Unidos. Allí es donde se pueden dar esto. Y obviamente los pacientes que van a presentar manifestaciones sistémicas que tengan ese cuadro aparentemente de tuberculosis, hay que preguntar dónde estuvieron, porque ahí se empiezan a tener diferencias importantes. Entonces miren cómo ya uno va abriendo el espectro para poder hacer bien el papel de Sherlock Holmes en el tema del diagnóstico. Si el paciente nos dice que trabaja acá en Sudamérica, es un caficultor o es un trabajador del agro, con muchos años de exposición, vamos a pensar en paracoccidioidomicosis. Si es un paciente que estuvo expuesto a gallinaza, una ocupa, bueno, todo lo que nos habló Julián, vamos pensando en histoplasmosis. Y si es un paciente que ha estado haciendo actividades al aire libre en alguna parte de Norteamérica, incluso norte de México, pero más que todo el sur de los Estados Unidos, tenemos que pensar blastomicosis. Miren la importancia de preguntar dónde ha estado el paciente. Y la otra, que también es toda más exótica, es mucho más en Estados Unidos, es la coccidioidomicosis, que sería asociada a desiertos. Les digo esto para que lo vayan anotando, porque esas diferencias son importantes para interrogar y casi que van a ser a veces las únicas pistas que uno va a tener, porque uno clínicamente puede ver una infección completamente indistinguible de una paracoccidioidomicosis, una histoplasmosis o la más frecuente de todas, una tuberculosis. Entonces, en el ambiente vamos a tener la forma micelial, el cultivo de esto, todos los cultivos que se tienen de Blastomyces dermatitis es básicamente de cultivos de aislados clínicos. Entonces realmente no se conoce muy bien la epidemiología. O sea, lo que habíamos visto que con paracoccidioidomicosis, que se conocía en qué rangos de pluviosidad y que estaba asociado a los armadillos y que por ahí se había encontrado pues el hongo, en este caso no se ha logrado eso. Lo único que se ha logrado establecer es que el aumento de infecciones, y hay dos hospederos allí que son claves, el humano y el perro, aumentan en las temporadas de lluvias en las cuencas de estos ríos, lo cual habla que probablemente los fenómenos de humedad y lluvia levantan las esporas, pues hace que germine el hongo, produzca muchos cuerpos fructíferos o muchas conidias, y esto hace después que la lluvia levante todas esas esporas. Gracias al dimorfismo térmico a 37 grados tenemos las levaduras de pared gruesa, y por eso es que entonces se le conoce, tiene dos nombres, en el estado Alejomices, que es el estado perfecto, el estado sexuado, pero desgraciadamente cuando se hacen cultivos para hacer el dimorfismo térmico, la forma que crece
de forma micelial es extremadamente parecida a otras especies de micología. Entonces vamos a ver que la diferenciación real, si uno tiene un cultivo de estos, tiene que llamar a un micólogo experto para que le dé todas las herramientas y la forma de identificarlos. Y eso entonces nos lleva a la implementación de unas técnicas diagnósticas que hasta ahora no les he mencionado, pero que son la solución para que en contextos como el nuestro podamos hacer diagnósticos de este tipo de hongos en viajeros, sin la necesidad de recurrir a un experto en esto. Ahorita vamos a ver esa técnica cuál es. Entonces la forma micelial crece como un moho blanco que se convierte despacio en un marrón claro. Ese marrón claro es clave porque los conillos tienen melanina, y esa melanina, así como lo vamos a ver en criptococo y en aspergillus, esa melanina en los conillos permite la evasión del sistema inmune. Es un mecanismo allí central, pues ustedes saben que la melanina sirve para proteger de los rayos UV, pues esa melanina tiene ese efecto también allí. Entonces, en su forma primaria, las colonias van a aparecer de crecimiento lento en 1 a 3 semanas, y ellas tienen que hacer entonces ese crecimiento de arrancan blancas y se vuelven un poquito ocres, más otras características pues, que veremos en el diagnóstico. Las hifas entonces pues, pueden ser ramificadas, y por lo general las conidias van a ser de levaduras anchas, y generalmente estas se van a encontrar distribuidas en acúmulos, generalmente gracias a las tensiones de KOH u otras tensiones diferenciales como tal. Los cultivos son muy peligrosos, como les había dicho. Los conidóforos van a aparecer respecto a las hifas. Miren ustedes que eso es una cosa que miran los micólogos, es la hifa y los conidóforos aquí, con esta disposición de los conidios pigmentados, es lo que permite hacer un poco la aproximación a través del diagnóstico del hongo en su estado micelial. Este sería el cultivo levaduriforme, que tiene un aspecto arrugado y un color crema o canela, pero pues desgraciadamente esto no es específico de este hongo, entonces se necesitan hacer más pruebas de laboratorio o crecimiento idealmente en el agar en infusión de cerebro, enriquecido con sangre, sino que esto no es común en los laboratorios. Entonces generalmente si ustedes lograran o se lograra hacer el aislamiento de uno de estos hongos en un sitio especializado, va a ser a través del Sauro o el micocel, que son los medios de cultivo que siempre hemos hablado. Como les he dicho, los casos son generalmente esporádicos, no se conoce muy bien la ecoepidemiología, pero los más afectados son los seres humanos y los perros. Esta es también una patología de importancia en veterinaria, y pues si es difícil el diagnóstico acá en humanos, pues imagínense en perros, porque también produce unas lesiones devastadoras de los tegumentos. Entonces estas son las regiones de interés. Tenemos en África subsahariana uno de los focos, pero lo que más interesa es toda la parte centro, sur y centro de Estados Unidos, donde está la mayoría de los casos, ¿sí? Hay casos esporádicos en Centroamérica y sí han reportado casos, pero pues todavía no hay mucha certeza de si el hongo realmente pertenece, pero acá es donde realmente hay una endemicidad clara de la patología, y por eso uno debe estar pendiente de los pacientes que hayan viajado al centro de los Estados Unidos. Los intentos, como les decía yo, han sido infructuosos. Lo único que se ha podido encontrar es formas en madera en descomposición en las cuencas de estos ríos, y el papel de la humedad es fundamental para la germinación y para la producción de las esporas cuando hay lluvias, para que se dé la aerosolización de las mismas. Entonces, estos van a ingresar por vía respiratoria. Nosotros tenemos una resistencia natural a la enfermedad gracias a las células del sistema inmune innato, y realmente si el inóculo no es muy grande, estos van a evitar que los conillos se vuelvan levaduras ya funcionales de pared gruesa, que son las que muchas veces no podemos lograr controlar. Pero si el inóculo es lo suficientemente grande, las conillas van a pasar a levaduras, y esas levaduras ya se pueden diseminar de forma hematógena, básicamente porque el organismo no es capaz de controlarlas gracias a su pared gruesa y a sus antígenos. Esa forma entonces levaduriforme es más o menos resistente a la fagocitosis, y ellas entonces se van a multiplicar allá a nivel alveolar, destruyen el alveolo, pasan al líquido intersticial, generan respuesta inflamatoria, y ahí es donde el paciente puede tener un cuadro muy similar a una neumonía, muy parecido a lo que nos mostró Juli con la histoplasmosis, y también lo que ocurre con la neumonía. Entonces, pilas con la neumonía que ustedes trataron, que la cosa iba normal, neumonía, la infección respiratoria la vamos a ver en 15 días,
Y en esa infección respiratoria, entonces, en neumonía, pues uno ve un paciente que le manda una terapia antibiótica que cubre lo que tenemos acá para la neumonía adquirida en la comunidad, y resulta que ese paciente no mejora. Entonces reinterrogamos al paciente y nos damos cuenta de que viajó al sur o centro de los Estados Unidos. Allí es donde tenemos que tratar de pensar que esto por lo menos existe, ¿sí? Ahí tenemos que cambiar el curso diagnóstico y mandar otras pruebas diagnósticas. Aquí los factores de virulencia tenemos que conocer algunos que son claves para entender esto, este microorganismo, por qué produce daño. Lo primero, hablemos de la pared. La pared tiene una cosa muy especial, es que tiene un antígeno atípico, versus otros hongos tiene un poquito más de contenido de quitina, y además los glucanos no son beta 1,3, sino que los glucanos son alfa 1,4, y estos glucanos alfa no son detectables por las lectinas tipo C, ni por las lectina 1, ni por la lectina 2, entonces la respuesta se puede demorar. Entonces si uno recibe un inóculo muy grande, va a haber una respuesta inflamatoria suficiente para que se produzca daño. La destrucción de los alvéolos permite que el hongo pase a la sangre y ya sea entonces la diseminación hematógena. Este hongo, entonces, lo que vemos en los cultivos son como pigmentados. Esto es gracias a la producción de melanina. También este es uno de los gérmenes productores de ureasa. ¿Alguien hizo la tarea de cuántos gérmenes son ureasa positivo? A ver. Morganella, Nocardia y Proteus mirabilis. Listo, y dígame otros más. Listo, tú te ganaste una décima, muy bien. Me faltan como 3 o 4. ¿Qué más? Helicobacter pylori, Klebsiella. En hongos encontramos al Cryptococcus, al Coccidioides, también al Trichopitum, Mentagrophites. Sí, ese ya lo vimos, Trichopiton mentagrophites. Eso, y Blastomyces, no se les olvide. Y la otra chica que participó, que estaba por ahí en el fondo y no la dejaron hablar. ¿Cuáles encontraste tú? No, yo dije que Helicobacter, Klebsiella. Helicobacter, ese faltaba, muy bien. De hecho, la ureasa en el Helicobacter es lo que le permite vivir allí en ese medio, es uno de los factores que le permite vivir allá en medio de ese ácido clorhídrico y todo eso. Muy bien. Entonces me gané un puntico. Sí, claro, ustedes tres se ganaron un punto, muy bien. Gracias. Yo les voy a mandar una tabla que tenemos de los steps que hacen los que van a hacer la residencia en Estados Unidos, donde está completa la lista por grupos taxonómicos. Le voy a decir a Juli que me la mande para que la tengan de referencia. Eso es muy importante porque muchas veces, por ejemplo, encontrar un hongo, no se sabe qué es, pero es ureasa positivo. Ya te reduce la lista a unos pocos patógenos. Ya sabes que no es Aspergillus, ya sabes que no es Candida. Eso puede servir a veces cuando no hay muchos elementos. El otro de los factores bien interesantes es el regulador del dimorfismo, de pasar de conidio, que es en el estado donde recién salió de las hifas, y pasar a la forma levaduriforme. El gen aquí importante es el DRK1, ¿sí? Este gen regulador es parecido al EFG1 que ya habíamos visto en Candida, o que mencionamos en Candida alguna vez, que son esos grandes reguladores del dimorfismo. En este caso, no poder pasar a forma levaduriforme vuelve completamente inocuo al hongo, pues no hay forma de que invada, ¿sí? Entonces, si uno suma los glucanos de difícil detección, el hecho de que tiene esta posibilidad de regulación de dimorfismo apenas entra a la temperatura restrictiva del humano, sumado además a todas estas moléculas, especialmente la melanina, algunas proteínas de pared, hacen que el hongo sea difícil de tratar por el sistema inmune. Pero el factor más importante allí es la proteína de pared, la BAD1, antes se conocía como proteína 1, la BAD1. Esta es la proteína de adhesión de blastocistes que se une a los receptores celulares del hospedero. Básicamente el CR3, que es un receptor de citoquinas. Acuérdense que en el macrófago ya hemos visto varios importantes, el CR4 y CR5 para VIH, y en este caso se une al CR3 y al CD14. Recuerden que el CD14 es uno de esos marcadores fundamentales de los macrófagos, entonces casi que Blastomyces se puede pegar a cualquier macrófago, y lo interesante es que se deja fagocitar, pero allí adentro la proteína BAD1 lo que va a hacer es que va a cambiar el perfil de citoquinas del macrófago. Entonces, el macrófago ya no produce factor de necrosis tumoral diciendo, Dios mío, tengo un bicho muy peligroso aquí para hacer presentación de antígenos, sino que realmente se hace una producción de factor transformante de colonias beta, el TFG, el cual lo que hace es cambiar a un estado antiinflamatorio. El TFG tiene unas acciones un poquito similares a la interleuquina 10, y esto hace entonces que los macrófagos se vuelvan unos reservorios de las células y no realmente la forma de atacarlos o de afectarlos. Entonces, de allí la importancia. Y otro de los detalles es que la proteína BAD1 es la proteína inmunodominante cuando se analizan los receptores T y los complejos de histocompatibilidad tipo 2 que llevan a respuesta inmune.
lo que se encuentra es que lo que se monta allí en el complejo y produce la activación de los linfocitos T es precisamente esta proteína BAT1. Dentro de las manifestaciones clínicas, entonces los pacientes van a tener la clásica de fiebre, malestar general, pérdida de peso, fatiga, acompañado de síntomas respiratorios. En algunos pacientes los síntomas respiratorios pueden ser mínimos, y eso es una diferencia un poco importante con histoplasma, con tuberculosis. ¿Por qué? Porque precisamente como el hongo allí tiene esta forma de variar el sistema gracias a la melanina y a los glucanos alfa, muchas veces empieza a hacer la diseminación hematógena, se producen los síntomas de fatiga, malestar general, fiebre, pérdida de peso, más no sean unos síntomas respiratorios prominentes que permitan sospechar esto. Entonces, el tema es que cuando uno ve la conjunción de pérdida de peso, fiebre, malestar, uno ya va pensando en puede ser una neoplasia, puede ser un linfoma, puede ser una tuberculosis y sus amigas. Cuando hablamos de tuberculosis y sus amigas, son dentro de hongos, que son la mayoría, histoplasma, coccidioides, blastomices, ¿sí? Paracoccidioidomicosis, y dentro de los parásitos, el más importante allí sería la leishmaniasis visceral, ¿sí? Cuando veamos leishmaniasis visceral, entonces vamos a volver a repasar estos diagnósticos diferenciales y vamos a poner casitos clínicos para que ustedes puedan jugar con de dónde vienen los pacientes y con las pruebas diagnósticas que tenemos a nuestro alrededor. Entonces, mucho cuidado con esto. Si usted tiene un paciente con estas características, que además ha viajado a Estados Unidos, uno de los diagnósticos diferenciales hay que descartarle blastomicosis a este paciente. En las manifestaciones pulmonares, cuando ya se dan como tal, se pueden producir como una neumonía extrahospitalaria, o sea, adquirir en la comunidad, y entonces el paciente es el paciente que desarrolla una neumonía y no se mejora. La forma más fácil de hacer neumonía es que usted ya tenga una enfermedad estructural de base, o sea, nosotros los jóvenes que no tenemos alteraciones pulmonares probablemente no hagamos manifestación como tal de síntomas respiratorios, pero en cambio si la adquiere un adulto mayor, un viejito, que ya tiene poco cáncer de pulmón, allí es donde se puede dar mucho más fácil la blastomicosis. Y ya como tal, las lesiones cutáneas, que vamos a ver ahorita varias, son terribles, se pueden confundir muchas veces con algunas enfermedades dentro del espectro de malignidad y complicadas, como el pioderma gangrenoso, que suena a pioderma y suena a enfermedad de la piel peligrosa, pero realmente no es una enfermedad infecciosa, sino que es realmente una enfermedad autoinmune, parece un desorden local de los neutrófilos. En el caso del queratocantoma, que son manifestaciones histopatológicas dentro del espectro de posibles malignidades de la piel. Entonces, muchas veces los pacientes van a tener esta lesión cutánea y no tienen que empezar a indagar si en las semanas o meses anteriores tuvo episodios de tos o tuvo disminución de peso, fiebre, etcétera, que puedan llevar al diagnóstico. Entonces, muchas veces lo que sale en los libros es cuando blastomicosis se confunde con una malignidad. Muchas veces dan unos infiltrados grandes por acción de los hongos que pueden producir una imagen de masa precisamente cerca de los cilios y de los bronquios, entonces pueden ser confundidos de forma muy importante con una neoplasia. Acá tenemos unos infiltrados más algodonosos que si uno ve esto y pues cuando lo analicemos vamos a ver que esta es probablemente una neumonía. Si uno ve simplemente la placa y el paciente tiene fiebre, escalofríos, uno piensa entrar en una neumonía, pero sí, además de tener este cuadro clínico, el paciente estuvo en Estados Unidos, siempre hay que sospechar y poner blastomicosis como un diagnóstico a descartar. Entonces, siempre hay que tener en cuenta que estos patrones radiológicos no son específicos de esto. Uno debe considerar cuando va un paciente con neumonía que no mejora o con una masa pulmonar y el paciente estuvo en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque este diagnóstico le va a cambiar el pronóstico al paciente. Imagínense un SEA broncogénico de ese tamaño, eso es no una sentencia de muerte, pero es de un pronóstico muy malo. Y probablemente, la blastomicosis también es peligrosa, pero obviamente tiene más tratamiento y como es un hongo endémico no tiene resistencia a los antifúngicos. Entonces, como vimos ya en la presentación clínica, como tal pulmonar, donde los pacientes tienen alguna afección que los lleva a manifestar síntomas como tal respiratorios, algunos pacientes pueden llegar hasta hemoptisis, y esa hemoptisis pues es muy característica de tuberculosis, histoplasmosis, paracoccidiomicosis, y es lo que lo debe a uno hacer pensar de esto. Entonces,
en los cuadros que son así como de lento proceso, no que son fulminantes con una neumonía, por ejemplo, un paciente inmunodeprimido, generalmente hay que preguntar sobre el viaje a los Estados Unidos en los últimos 2 a 6 meses para uno lograr poder empezar a pensar en esta patología. Esta es la más importante porque muchas veces el paciente, usted se da cuenta de la blastomicosis es por acá, porque como les digo, un porcentaje importante de pacientes, 50-60% asintomáticos. Algunos hacen una blastomicosis que arranca pulmonar, pero los síntomas son tan mínimos que solamente tienen los síntomas sistémicos y no se dan cuenta de más. Y ya esta es la forma donde realmente es la más importante, es el 40-80% de los casos. Y hay 2 formas, la cutánea primaria rarísima, que es por la inoculación directa del hongo y permite hacer entonces el diferencial con las típicas patologías que vimos subcutáneas, entonces obviamente hay que palpar bien las lesiones, tomar radiografías para mirar compromiso óseo, que eso ya nos entra entonces en el espectro del micetoma. Si ya hemos descartado micetoma porque no hay gránulos y porque no hay fístulas ni nada, podemos hacer biopsia, ya podemos mandar material para cultivo y para poder hacer las tinciones. Si no hay los cuerpos de Medlar, no hay estas formas, pues ya vamos pensando que no es una cromoblastomicosis, y ya las tinciones nos van a permitir encontrar los patrones de las levaduras características de pared gruesa que nos permitiría poder hacer el diagnóstico de blastomicosis. Entonces, miren ustedes que el diagnóstico va por el mismo lado. Si uno ve estos pacientes con estas lesiones sistémicas, tome muestras y mande a cultivar, que el laboratorio de micología nos va a decir blastomices o paracoccidiomicosis o histoplasmosis, obviamente teniendo en cuenta que ninguna prueba te descarta la enfermedad, desgraciadamente. Entonces, miren las lesiones, tienen muchos tipos, las lesiones pueden ser cutáneas o subcutáneas, se van a dividir en 2 grandes grupos, ulcerosas y verrucosas. Entonces las verrucosas, uno podría tentarse a pensar en la cromoblastomicosis, pero ¿quién me dice por qué no se parece a la cromoblastomicosis? Miren la lesión de la izquierda, ¿qué opinan ustedes? Porque pues la melanina normalmente pues en la otra es por el exterior y un centro necrótico, en cambio pues acá está todo. Sí, entonces aquí es donde empiezan a saltar las diferencias. Una es que acá se pueden ver unas lesiones que son más bien hipercrómicas, mientras que en cromoblastomicosis, precisamente por el efecto inmunomediado, se dañan los melanocitos y se producen zonas hipocrómicas, ¿sí? De todos modos, igual el paciente va a terminar en biopsia, igual el paciente hay que mirar el patrón histológico. Acuérdense que hay veces algunos pacientes que tienen pueden tener un tumor allí, porque desgraciadamente estas también se asocian con algunos patrones similares a malignidad. Entonces, uno primero que estas lesiones tiene que descartar cáncer de entrada y después empieza a pensar en lo exótico, que es lo que vemos acá en micro. Entonces, miren, esto parece un pioderma gangrenoso y es precisamente esa lesión ulcerosa y grande que puede hacer pensar en pioderma gangrenoso, porque hay que hacer el diagnóstico bien, porque si es pioderma gangrenoso se trata con esteroides, pero si usted una blastomicosis le da esteroides mata al paciente, entonces por eso hay que hacer el diagnóstico con mucho juicio, y hay que tener, me perdonan la expresión, los huevos muy bien puestos para hacer el diagnóstico, para poder uno decidir entonces en el contexto de un pioderma gangrenoso que es autoinmune, mandar es un pulso de esteroides y no pensando que es una tuberculosis, una blastomicosis, una paracoccidiomicosis, una histoplasmosis, que producen también un espectro de infección, de lesiones clínicas importantes. Esta es una lesión verrucosa secundaria de blastomicosis. Miren que las verrugas tienden a presentar más que todo formas como tal hipercrómicas, ¿sí? Con melanina. Las lesiones ulcerosas destructivas también son muy características de blastomicosis, y como hay allí la presencia de neutrófilos, son lesiones dolorosas, como las de la paracoccidiomicosis. Esas son lesiones micóticas muy dolorosas y los pacientes se quejan de ello. Este también puede parecer precisamente un pioderma gangrenoso, y es importante entender que esto es una lesión que es muy supurativa porque hay una mediación allí de los neutrófilos. Ahorita vamos a ver un poquito de eso. Lo importante entonces es tomar la biopsia. Generalmente se va a analizar hematoxilina eosinófila, y pues como uno ya está pensando de entrada en que esto podrían ser hongos, siempre hay que pedir plata-metamina y la tinción de Paz para poder buscar las estructuras micóticas. Ahí está, es que miren el espectro de estas lesiones. Una de estas lesiones puede ser como tal una psoriasis, pero también entonces hay que pensar paracoccidiomicosis, leishmaniasis mucocutánea, histoplasmosis, ¿sí? Y obviamente tuberculosis, aunque no es frecuente pues que se van allí.
a producir esto. El tema es que si no se atajan estas lesiones a tiempo, el pronóstico es malo, la destrucción de los tejidos es profunda. Todas las blastomicosis hay que tratarlas, no es como que se deje una conducta expectante a ver si las úlceras progresan, porque realmente le va a ir mal a los pacientes. Pues de hecho, miren ustedes cómo las lesiones pueden ser profundamente destructivas. De hecho, muchas veces se piensa en una patología no infecciosa como un queratocantoma, que es una forma histológica de una malignidad como tal cutánea, y cuando ve que no responde al tratamiento van y revisan el diagnóstico y pueden encontrar muchas veces la blastomicosis. La otra forma muy importante allí es la blastomicosis ósea. Esto también lo comparte, ojo, con nuestro querido Sporotrix chenquio, Sporotrix brasiliensis. Acuérdense que esa es una de que entra a veces por tejido subcutáneo, pero básicamente puede ir por diseminación hematógena a articulaciones. Sporotrix le gusta mucho las articulaciones centrales, como caderas, hombros y las articulaciones de los dedos. En este caso, se calcula que entre el 6 a 48% de los casos se van a afectar huesos largos y cortos, y por eso hay que mandar imágenes extensas donde haya zonas dolorosas en los pacientes, y una de las formas más terribles y más difíciles de tratar es la blastomicosis de columna, que lleva a la destrucción de las vértebras y a la producción de abscesos. Fíjense que aquí hay muchos neutrófilos, entonces aquí se producen esas reacciones de alguna forma supurativas, así no haya realmente pues una bacteria, como uno esperaría pues en una piodermitis, pero estos incluso abscesos pueden crear fístulas a la piel y drenar y con compromiso cutáneo, entonces realmente son lesiones bien dramáticas. Entonces estos daños óseos, va a haber lesión de periósteo, osteofibrosis y osteolisis. Cuando vemos lesiones osteolíticas, ¿qué hongo, qué enfermedad micótica debemos descartar? ¿Quién me recuerda? Misetoma. Eso, se acordó alguien, por Dios bendito. Lo que pasa es que el misetoma, miren, si ustedes ponen cuidado a esta lesión, puede ser un misetoma, miren, hay una tumoración como tal de una región ósea con lesión osteolítica, esto perfectamente puede ser un misetoma. Lo que hay que hacer es un análisis clínico para ver que no haya nada de fístulas ni de gránulos, para ir a embarrar uno al paciente haciendo más daño, y ya después de eso entonces se va a mirar la posibilidad de este diagnóstico, no solamente con las imágenes, sino con los cultivos. Entonces, siempre a estos pacientes que ya se les hizo el diagnóstico de blastomicosis, hay que buscarle que no vayan a tener una lesión ósea por otro lado, porque las lesiones tienden a ser muy destructivas y pueden simular una osteomielitis bacteriana, que es una patología muy difícil de tratamiento. El tema de las osteomielitis es que cuando les dan tratamiento antibiótico empírico, o sea, antes de tomar los cultivos, nunca se va a saber realmente cuál germen fue, o va a ser muy difícil detectarlo. Entonces, en Estados Unidos se daban casos donde eran osteomielitis que aparentemente no se curaban, pero realmente de fondo eran una blastomicosis. Puede haber compromiso del tejido geniturinario, epididimitis, prostatitis. Es un cuadro dramático, porque yo les expliqué en la próstata, los antibióticos y los antimicóticos no entran fácil, entonces son cuadros muy crónicos y de muy difícil tratamiento, y muchas veces esto puede llevar a la obstrucción como si fuera una enfermedad prostática, pero realmente es una forma más bien infrecuente. En sistema nervioso central se puede dar en todos los pacientes que tienen blastomicosis masiva, 40% van a ser infección del sistema nervioso central, ¿sí? Esta entonces va a ser un diagnóstico diferencial fundamental versus tuberculosis, versus criptococosis, que son las dos más importantes allí. Entonces, si uno tiene un paciente con un cuadro de una meningitis subaguda, que tiene los linfocitos CD4 bajos, y que uno está pensando tuberculosis versus otras cosas, esta es una de las opciones a pensar. Si es un paciente que viene de Estados Unidos, hay que sospechar blastomicosis. Como tal, vamos a tener una muy buena conferencia de neuroinfecciones a cargo de la doctora Daniela Duque. Tengo que cuadrar con ella esta semana, yo creo que por ahí a finales de noviembre la vamos a tener acá, que pues ella es prácticamente subespecialista en neuroinfecciones, o se va a meter por ese lado, entonces nos va a dar muchas luces sobre todos estos diagnósticos que pueden dar del sistema nervioso central. En otras localizaciones, pues como hay una diseminación hematógena, pues prácticamente pueden ir a todas partes, pero van a ser hallazgos incidentales en el sentido de que es un órgano que se afectó, se le hizo biopsia, se tomó cultivos y se dio cuenta que este era el hongo, o en el contexto de una blastomicosis ya diagnosticada por imágenes se ve compromiso de estos órganos. No hay nada que hacer específico allí, ¿sí?
Las lesiones, si se dan, pues dependiendo del órgano, van a causar manifestaciones clínicas, pero lo que necesito que tengan en mente es ese alto compromiso del sistema nervioso central en VIH, esa predilección grande por ir al tejido óseo muy parecido a tuberculosis y a micetoma, y la más importante de todas esas manifestaciones cutáneas ulcerosas o verrucosas, que debemos hacer el diagnóstico con malignidad y con las otras patologías micóticas como es porotricosis. En circunstancias especiales en los niños está así que raras, es solamente el 3 al 10% de los casos afectados. Curiosamente, la afectación más frecuente es en pulmón, a pesar de que los niños no necesariamente tengan una anomalía estructural. El diagnóstico pues arranca por radiología por una neumonía que no mejora, y pues realmente el diagnóstico es difícil si no se tiene el antecedente del viaje. Mejor dicho, si uno no tiene el antecedente del viaje es imposible hacer el diagnóstico, y por eso es la importancia allí. En los niños hay que recordar que hay mucha predilección por hacer artritis séptica y osteomielitis, y es una complicación pues devastadora si no se trata a tiempo para la funcionalidad del paciente. En los pacientes inmunocomprometidos la enfermedad puede ser francamente devastadora, con una letalidad de entre el 30 y 40%, rápidamente mortal. Muchas veces se dan cuenta de la blastomicosis por la aparición de las lesiones cutáneas, ¿sí? O sea, uno veía a un paciente como que esto parece una tuberculosis, se está deteriorando, no está mejorando, pero empiezan a salir las lesiones cutáneas características y ahí mismo prenden la alarma de que es una blastomicosis, pero pues realmente no se alcanza a hacer mucho. Cuando ya hay afectación del sistema nervioso central, es bien difícil tratar a estos pacientes porque el tratamiento es básicamente complejo por los pocos antimicóticos que pueden entrar allí en neuroel. También se dan los pacientes con trasplante de órgano sólido. Generalmente esto es un menester de la medicina de trasplante, y son una serie de casos muy corta en niños donde el trasplante, o sea, el pulmón venía con blastomices. En este caso no se pudo hacer diagnosticar bien el mecanismo de por qué se dio esta diseminación allí, a la piel, pero lo cierto es que a estos pacientes de medicina de trasplante les hacen muchos controles muy rigurosos, entonces siempre va a estar esta opción dentro de los posibles diagnósticos diferenciales en un trasplantado de lesiones cutáneas graves, compatibles con blastomicosis, y más allá del antecedente de pronto de estancia en Estados Unidos en el último año. El diagnóstico es un dolor de cabeza, y este sí es doloroso, porque vimos que en histoplasma, y de hecho, Juli, tenemos varios proveedores acá. Mismo después de la clase yo me puse la tarea de preguntar, y tenemos la posibilidad de comprar antígenos cultivos específicos para histoplasma, sí, porque es la más frecuente. Para coccidio se deja sacar muy fácil en pruebas, en raspaditos y todo, y no va a ver las levaduras, las macro y las micronevaduras en timón de barco, pero en cambio la blastomicosis, por lo desconocida, va a ser realmente un reto diagnóstico grande. Entonces, como vimos, la blastomicosis pulmonar, todo el espectro de neumonía va a entrar dentro del diagnóstico diferencial, pero lo más importante allí es descartar la tuberculosis, la histoplasmosis, la paracoccidiomicosis y el cáncer pulmonar. La cutánea, vamos a tener también todas estas micosis y tuberculosis como posibles diagnósticos diferenciales, pero también tenemos que agregar el lupus vulgar, la sífilis terciaria y el carcinoma epidermoide, porque como vamos a ver aquí también hay estos patrones de pseudoepiteliomatosis que pueden ser epitelioide, que pueden ser muy característicos de estos carcinomas y que deben apoyar un diagnóstico diferencial más amplio. Como vimos, la histoplasmosis ósea, el diagnóstico diferencial más importante va a ser inicialmente la osteomielitis, especialmente si hay pus, pero también tenemos que pensar en la esporotricosis osteoarticular en nuestro medio, el micetoma y la tuberculosis. La coccidiomicosis aquí no es tan frecuente. Y eso es importante, muchachos. Esos diagnósticos diferenciales definen a dónde va a ir el diagnóstico y cómo deben ser nuestros esfuerzos. En sistema nervioso central, lo que ya hemos hablado ahorita, criptococo, tuberculosis y meningitis bacteriana, los más importantes allí. Geniturinaria, tuberculosis va a ser el que más compromete el sistema geniturinario, y ya la diseminada como tal, donde vemos compromiso de múltiples órganos, siempre pensar en tuberculosis y histoplasmosis en nuestro medio, que son como los más importantes, y en una menor causa paracoccidiomicosis. Todas las muestras sirven aquí. Si el paciente tiene una alteración, hay que mirar esa muestra, y si uno está pensando en blastomicosis, es mejor tratar de cultivar varias úlceras. Si se tomó una muestra pulmonar, hacer de lavado broncoalveolar un cultivo juicioso. Si se estaba sospechando la patología y se sacó un exudado óseo o un líquido sinovial purulento, no solamente pedir los cultivos tradicionales, sino también cultivos para hongos,
para poder entonces hacer el diagnóstico adecuado. El de líquido cefalorraquídeo como tuberculosis es un diagnóstico durísimo de hacer porque el hongo no es que prospere allí, el único diagnóstico más, entre comillas, sencillo de hacer es el de criptococosis, el de aquí no casi que quedan en blanco, como veremos la clase siguiente que hablemos de micología de criptococosis. Entonces, generalmente se van a ver los blastoconidios monogemantes grandes. A veces se habla de la huella de zapatos precisamente porque ustedes vieron que para coccidioidomicosis era una gran levadura, una macroconidia acompañada de varias blastoconidias chiquitas alrededor. Aquí es simplemente una conidia gemante, o sea, ya se van repartiendo, se van dividiendo de 1 lleva a 2, no producen pues gemaciones múltiples, y esto puede ser un poco, pero pues no es un hallazgo muy específico como se pueden dar cuenta. A veces, si se utiliza en microscopía de fluorescencia con fluorocromos o calcofluor, se puede ver el resalto de la quitina y de la pared gruesa, pero pues esto no está en todos los laboratorios. Y en los agares tradicionales, porque se puede hacer en infusión de sangre-cerebro, que es como el que más nos ayuda, pero pues desgraciadamente, como con histoplasma, eso no se hace en todos los laboratorios. Entonces, si hay cultivo de micología, lo máximo que podemos pedir es que haya saurodextrosa o papadextrosa agar o micocel, y allí las colonias no van a tener nada característico. Lo único es que en el agar incubados a 28 grados, o sea, tratando de mostrar el micelio se ve como con esta característica, como con estos pelitos característicos, y ya después con el tiempo ya van cogiendo ese color ocre que permite ver entonces las hifas tadicadas en ángulo casi que recto, con los conióforos ya con un poquito de tinción de la melanina, pero pues esto demora 28 días, entonces pues imagínense, el diagnóstico para poderlo hacer es más bien complicado. Entonces, si un paciente uno lo ve con esas úlceras, uno no está pensando en hongos ni en tuberculosis, es un diagnóstico de descarte que uno debe sospechar, es por el contexto del paciente, ¿sí? O sea, si una viejita que nunca ha salido de Palermo, de 80 años, que desde hace 10 años no sale, y resulta con una lesión de esas exofíticas en la pierna, probablemente sea un pioderma gangrenoso o algo autoinmune. Pero si es un paciente que es un biólogo que ha estado en el sur de los Estados Unidos, y etcétera, ahí ya tenemos que pensar en otra cosa. Entonces, generalmente, como uno tiene que pensar en cáncer, pero también tiene que pensar en lo otro, pues entonces manda uno las dos tinciones, hematoxilina ocina, y se pide también la platametamina o de bromorigrocot y la tinción de paz, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que podemos encontrar allí, sí? Una de las cosas que es patrón simplemente histológico, o sea, lo que veríamos en la hematoxilina ocina, es la acantosis moderada e irregular, y se puede producir algo de hiperplasia pseudoepiteliomatosa. ¿En qué otra patología vemos hiperplasia pseudoepiteliomatosa? ¿Quién me recuerda? Produce lesiones verrucosas también, precisamente porque el epitelio trata de defenderse al producir mitosis, pero eso pues parece un crecimiento y entonces lleva problemas. ¿Cuál? Cromoblastomicosis. Bien, China, y anótese un... Entonces, pregunta de examen, ¿cuáles son las dos micosis que producen hiperplasia pseudoepiteliomatosa? Usted tiene que decir blastomicosis y tiene que decir cromoblastomicosis, no se les olvide esa parte. Pero la diferencia, que fue lo que ahorita dijo el compañero, es, ojo, que la cromo tiende a producir zonas de hipopigmentación porque se mueren los melanocitos, mientras que aquí las levaduras muchas veces pueden expresar un poquito de este pigmento, y por eso se ven un poquito hipercrómicas. ¿Cuál es la cosa característica que donde uno le ponga en una biopsia de eso, usted ya no está pensando ni en histo, ni en paracoccidiomicosis, ni tampoco en sarcoidosis, que sarcoidosis produce una granulomatosis no calcificante, mientras que histo, paracoccidio, coccidiomicosis, histoplasma, ¿sí? Producen es la famosa, que ya ustedes la conocen, la necrosis caseosa. ¿Cuál es el patrón aquí? Se producen piogranulomas. Piogranulomas son histiocitos epitelioides y células gigantes, hasta ahí vamos igual a un granuloma común y silvestre, pero con áreas centrales de necrosis, con múltiple infiltración de polimorfos nucleares. Esos neutrófilos o polimorfos nucleares es lo que le da a veces la supuración a las lesiones óseas y a las lesiones articulares. Entonces, cuando vemos piogranulomas, tenemos que descartar pioderma gangrenoso y blastomicosis. Cuando vemos granulomas calcificantes, tenemos que pensar en histoplasma, paracoccidiomicosis, tuberculosis, micobacterias no tuberculosas, ¿sí? Que son las que producen estas enfermedades granulomatosas. Y cuando vemos granulomatosis no calcificante, pues puede ser el contexto de un paciente muy inmunodeprimido o pacientes con sarcoidosis, no se les olvide entonces eso, listo. Pueden haber tinciones especiales para precisamente tratar de
de discernir entre las 3 especies que hacen parte de los alejomicetales, que son Blastomyces dermatitis, Histoplasma capsulatum y coccidioides, ¿sí? Entonces se utiliza el azul alcián y el rojo Congo, pero desgraciadamente pues eso no es de uso común en nuestro medio. Esto, miren, así es donde se ve. Estos son los microabscesos, ¿sí? Y aquí está claro, o sea, miren que aquí no necesitamos paz ni gomor y glucosa, aquí la misma matoxilina nos dio algo de luces. Pues obviamente no en todos los pacientes se va a ver así de claro, pero miren lo que hay acá. No hay, pues madre mouse, no hay centro de calcificación como en tuberculosis, ¿sí? Tampoco es que simplemente son las células gigantes y las células epiteliumatosas, como sería un granuloma sin calcium, que sería el de sarcoidosis. Y vemos entonces, miren lo interesante, miren los polimorfos nucleares acá. Estos son neutrófilos, miren acá el polimorfo nuclear clarito. ¿Sí? Eso no tiene por qué estar en un granuloma, ni por el carajo. Y además, miren acá la levadura de pared gruesa. Aquí están todos los hallazgos, ¿sí? Por eso esta foto es bien interesante. Claro, y qué pena que me estaba equivocando. Esto no es hematoxilina docina, perdón. Esto es extinción de PAS a 60X. Entonces el PAS permite ver por refringencia las estructuras micóticas. La plata-metamina, la ventaja que tiene es que hace que se vea el hongo negro con respecto al entorno que se vea azul verdosito. Pruebas inmunológicas acá, estas sí no las tenemos porque no es nuestra micosis endémica. Entonces, no es fácil mandar pues muestras a Medellín o que allá tengan pues entonces antígeno intradérmico, eso no lo hay. La serología sirve en Estados Unidos y se usa mucho y es un método diagnóstico interesante. ¿Por qué? Porque en los pacientes que vienen en zonas no endémicas, si usted va allá y se contagia y tiene la serología positiva, eso es un hallazgo altamente específico, la especificidad es más del 95%, a tenerlo presente. Y se pueden utilizar diferentes antígenos. Entonces, digamos, en Estados Unidos, si usted tiene una tos y le sospechan blastomicias, le mandan su antígeno con un uso muy similar al que veíamos de Histoplasma capsulatum. El antígeno se puede hacer en sangre o en orina también, ¿sí? Y lo que busca precisamente, no recuerdo mal si es la proteína DAT1 o es el alfa-glucano. No, creo que hay pruebas para los dos antígenos que son, pues, característicos de este. Lo otro que se puede hacer es, cuando usted tiene un hongo que no sabe qué es, pues le hace PCR y le hace la secuenciación de la región ITS, que es lo que permite, pues es una secuenciación de una región interespaciadora que permite hacer diagnóstico taxonómico en micología. Muchachos, esto es ciencia ficción, o sea, uno se tiene que valer del patrón histológico y por eso se los mostré y les dije muy característico, pilas con las tinciones, pilas con los piodermas, con los granulomas, perdón. Pero si hay la posibilidad, esto es una cosa que yo sé que vamos a tener en en la mayoría de los hospitales grandes, yo sé que vamos a tener esta tecnología entre 5 a 10 años, así como hace 5 años hablábamos del film array, ya hay mucho film array, esta es una de las que viene para futuro, que es el MALDI-TOF. ¿Alguien sabe qué es el MALDI-TOF? Es una técnica de análisis proteómico. Miren que hasta ahora hemos hablado de cultivo o tinciones, o PCR, que es un pedacito de ADN, o incluso podemos hablar de secuenciación, que es todo el ADN. En este caso lo que estamos mirando es la proteína. Entonces lo que se hace es que se pone una muestra, generalmente debe salir de un cultivo, ignoren cultivo de bacteria, pues aquí realmente va a salir es del cultivo del hongo. Lo ideal es salir a partir de un cultivo, porque si la muestra viene contaminada, el patrón no me va a decir nada. Hay que tratar de ser lo más puros posible, entonces por eso lo ideal es partir de un cultivo ya del paciente, y lo que se hace es que la muestra se pone aquí, se produce un proceso de desorción por láser. La desorción por láser es que un láser le pega a una muestra y pasa de sólido a gaseoso sin pasar por líquido, y esos gases entonces en un sistema vacío, dependiendo del tamaño de esos, hagan de cuenta que si a uno lo fueran a identificar, lo meten en un cañón, el cañón lo destroza uno en pedazos, y dependiendo de los pedazos, del tamaño de los pedazos, esos pedazos van a demorarse volar más o volar menos, y dependiendo de ese tamaño, que es por eso se llama MALDI, es lo de matriz de desorción por láser, y TOF quiere decir time of flight, o tiempo de vuelo. Entonces el detector, dependiendo de los fragmentos proteicos, pues va a detectar cuál es esa banda, y va a hacer como un código de barras, se mete a una base de datos cada vez más curada y cada vez mejor, donde hay miles de aislamientos. O sea, esto le puede uno decir con una resolución realmente pasmosa, hasta el strain, o sea, la variante de la bacteria o del hongo que está en circulación, o sea, le dice nombre, apellido, hasta apellidos maternos, pues, y paternos. Entonces
es muy específica por ese lado. Muy bacano esto, cuando tengo el cultivo, resultado en 4 horas. Costo por prueba, $20, entre 10 y $20. Costo del aparato, $5 millones. Por eso no tenemos malditos humanizales todavía. Y creo que por ahora ningún hospital va a tener la posibilidad de tener esto. Si montamos unidad de trasplantes, si montamos un hospital de 4º nivel, se va a volver una necesidad. Porque esta es una frontera muy interesante porque ya se parte del cultivo, ya no lo llaman a usted a chimbiarlo, a preguntarle patrones de identificación que no se aprendió en microbiología, de si es un fermentador o no fermentador, sino que el maldito te da el resultado en 5 minutos, en 4 horas te pueden estar diciendo el resultado inmediatamente. Los tratamientos, el tratamiento aquí es penoso. Los pacientes que tienen blastomicosis pulmonar, que pues la única forma de diagnosticarla fácil es si usted se la diagnosticaron en Estados Unidos, una forma leve, lo que se da es el tratamiento de itraconazol. Acuérdense, itraconazol es el azol para las micosis endémicas. Sirve para histoplasma, sirve para coccidiomicosis, sirve para blastomicosis, ¿sí? Pero si es la forma leve, ¿sí? Si es la forma ya grave, tenemos en todas las formas graves, o sea, absceso cerebral, en mujeres embarazadas, en pacientes con lesión ósea, en todos esos pacientes tenemos que arrancar es con anfotericina liposomal. Es nefrotóxica, acuérdense que eso ya lo hemos hablado, en esta entonces se empieza el tratamiento de 6 a 8 semanas y cuando se ve mejora clínica se desescala y se pasa a itraconazol. ¿Qué pasa en las lesiones del sistema nervioso central? Allí tenemos líos, básicamente porque después de que acabamos la anfotericina, el ciclo de anfotericina para lograr tener paciente y salvarlo, tenemos que bajarnos esa un azol que sí penetra el sistema nervioso central. El gran pecado del itraconazol, pregunta de examen, ojo, anoten por ahí, es que el itraconazol no penetra el sistema nervioso central, entonces nos tenemos que pasar al famoso fluconazol, que lo hemos usado para todo, o al boriconazol, que es el azol que se utiliza normalmente en Aspergillus y es muy costoso, es de control médico, es tóxico y pues obviamente necesita de manejo del especialista. Entonces este es realmente un reto de diagnóstico y de tratamiento. Y si no, muchachos, ¿cuál es la conclusión que sacamos de esta patología? Si no interrogamos bien a los pacientes, si no supimos dónde estuvo, no podemos hacer un diagnóstico de blastomicosis en la vida y nos perderíamos la oportunidad de salvar al paciente. Porque desgraciadamente si es una forma de la cerebral o es un paciente inmunodeprimido, es una forma pulmonar, nos vamos a quedar con el diagnóstico, eso fue una TB que no alcanzó a mejorar y que se murió. O no, eso era una neumonía y nunca supimos qué fue. Y pues es la idea de que no lleguemos al caso. Aquí también vemos que en los pacientes inmunodeprimidos no solamente nos podemos quedar con lo que nos dicen los paneles múltiples. Vamos a ver que en el panel respiratorio hay toda una serie de patógenos muy interesantes. Están los virus que vimos, que el adeno, que SARS-2, que influenza, las bacterias canónicas, las atípicas, pero no hay estos hongos. Entonces, la única forma en un paciente inmunodeprimido es siempre tratar de hacer cultivos micóticos. Ese es el mensaje que yo les quiero dejar después de haber visto estas 3 micosis endémicas, que es para coccidiomicosis, histoplasmosis y blastomicosis. El mensaje es paciente inmunodeprimido o donde sospecho por nexo, o sea, estuvo en cueva, es caficultor, si yo sospecho la patología, debo pedir que en esas muestras se haga cultivo de hongos buscando alguno de estos agentes. Muchachos, preguntas.